Buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy tenemos a Aishe Sela, criminóloga, que nos va a dar una clase magistral de criminología. Buenas tardes, Sheila. Sheila no, Aise. Aishe, ¡ay! Que te cambio el nombre. Yo no sé, ¡Me lo que ha te cambio el nombre cambiado! siempre. Sí, sí, además es la primera vez porque por escrito también alguna vez me ha hecho gracia, ¿no? Y digo, no te preocupes. No, no es normal, ¿eh? No es la Yo- primera ni la última de que me dice de una manera y luego no, es si mi yo nombre es tal, ¿eh? cambio el nombre a todo el mundo, ¿eh? Como No, comprobarás en mis vídeos, le cambio el nombre a todo el Sí, mundo. Bueno, a ver, nosotras, que es algo muy que normal. explicaras. Queríamos que explicaras un poco a los suscriptores, a la gente que va a ver el Ujú, vídeo, en qué consiste más o menos la criminología y la importancia que hay en un tema, a llevar un tema sí. jurídico. Ujú. La criminología es importante. Entonces, ¿cuál es el papel de la criminología en un juicio? Bueno, lo más importante es que decir que no somos CSI, que siempre se nos lleva a un episodio de televisión, bueno, de meternos en momentos como intervenciones policiales, que también, pero eso es la criminalística. Lo nuestro principalmente, lo que es la criminología, es estudiar lo que es el delito, se estudia a través de ahí para poder hacer la prevención y luego trabajar en la justicia y llegar pues al punto indicado de conseguir pues la reinserción o trabajar en las consecuencias, etcétera. Es decir, la criminología es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas, trabaja las consecuencias para poder luego elaborar una prevención del mismo, ¿no? Nos permite también conocer el comportamiento del delito, del delincuente, de analizarlo, lo que sería un impacto social y luego para poder trabajar en ello también desarrollar una serie de estrategias y elaborar una serie de proyectos y demás para controlar esa delincuencia que surge, que crece y que hay que intervenir en ella. Luego, no sé si quieres saber algún punto en concreto, algún ejemplo, pues por ejemplo, analizamos lo que es el perfil del criminal, de la víctima también, porque para tratar lo que es una prevención tenemos que tratar desde un punto y desde otro. Entonces, nosotros intentamos desarrollar una serie de estrategias y políticas para poder prevenir dicho delito. Tratamos de elaborar los factores de riesgo, eh, estudiamos lo que es la seguridad para mejorarlas y en base de una evidencia científica lograr que la sociedad sea más segura y que la justicia actúe en consecuencia de ello, ¿no? No sé, así que más. Te he dicho así todo muy resumido, no sé si Lo has al dicho, final digo, se me entiende. lo has dicho perfecto, lo has dicho perfecto. ¿Vale? Lo has dicho perfecto, sí. Sí, porque es cuando yo hice el posgrado de especialización, exactamente, es lo que me hicieron hacer, ¿vale? Y Vale, es digo, es que cierto yo que quería ser muy resumida, digo, sobre todo también para que se me entienda y a nivel sí, social es muy complicado que eso nos entiendan porque siempre nos llevan siempre a un punto como este CSI y no somos ese, ¿no? Entonces sí que también a día de hoy el gobierno no nos permite trabajar o desarrollar nuestro trabajo aquí en España como deberíamos, sino que solo podemos acceder, por ejemplo, a lo que es la policía, judicial, etcétera, pero es que ahí se trabaja la criminalística principalmente y se desarrolla en el ámbito de la situación del delito. Nosotros trabajamos posteriormente al delito, es decir, todo lo que la información que se recaba y se recoge de todo lo que ha sucedido en cualquier ámbito penal, civil, etcétera, nosotros trabajamos a raíz de ahí. O sea, todo lo que se recoja, nosotros hacemos un trabajo posterior, con lo cual también es muy importante el trabajo policial, pero es que somos diferentes. Aunque sirva y podamos trabajar en conjunto o podamos nosotros también trabajar en el propio delito, nuestro trabajo principal en base es posterior al delito, ¿no? Es muy importante también que se nos entienda y que también se nos ayude a poder integrarnos también en muchísimos puntos que son necesarios y como es la justicia, como es en centros penitenciarios, centros educativos, eh, ayuntamientos, arquitectura, es que tenemos muchísimo. Entonces, es muy sabemos que amplia nuestra ciencia. sí, es muy amplia y yo creo que en España os tienen
muy minusvalorados, ¿eh? O sea, mucho. no se permite realmente lo que yo considero que tendrían que hacer con los criminólogos. Muy pocos apuestan por nosotros, muy pocos, desgraciadamente. Nah. Bueno, yo sé que eres experta en temas de violencia de género, pero que tú consideras, como yo también lo considero, que la violencia de género no es solamente del hombre a la mujer, sino que hay otro tipo de violencia, como es la violencia intrafamiliar, de las mujeres a los hombres o incluso a los niños o los que conviven en el domicilio, véase los abuelos. Y de Mm, los hijos a los Me padres gustaría que también. explicaras un poco eso. Vamos a ver, desgraciadamente en nuestro Código Penal no se recoge la situación de violencia. Bueno, voy a desarrollar lo que me van a odiar más todavía. Para mí el género, para mí y para mucha gente, afortunadamente que he conocido a lo largo de mi carrera, el género es eso, género. Es decir, no tendría que distinguirse única y exclusivamente de hombre a mujer cuando se trata de violencia de género. Entonces, aquí es un problema muy grave cuando un hombre o una mujer, un niño, un abuelo, un padre, una pareja homosexual, etcétera, acude a interponer una denuncia y única y exclusivamente se toman las medidas que se tienen que tomar, que afortunadamente sí que es verdad que se van tomando más medidas de alguna manera, aunque luego desgraciadamente se quedan ahí, pero desgraciadamente no se toman las mismas medidas que cuando acude una mujer a denunciar a un hombre in situ, se toman, se activa el protocolo de seguridad frente a una mujer y cuando, por ejemplo, una pareja homosexual o un hombre que es atacado in situ también por una mujer acude a interponer una denuncia con pruebas clarísimas de que está sucediendo dicho problema, no se toman las medidas adecuadas y ni se activa un protocolo de actuación como se activa en centros de salud, hospitales, etcétera, o cualquier punto que se tenga que tomar. Entonces, eh, estamos retrocediendo socialmente, no se ha mejorado cuando llevan años intentando mejorar esta situación. Todo lo contrario, se ha tratado de, además de encrudecer, al contrario, en el momento que un hombre interpone una denuncia. De hecho, lo que hace es avergonzar más al hombre y que éste no interponga una denuncia porque dice, ¿para qué? Si me va a acusar a mí y al final todo va a dar la vuelta, que también lo he visto. Luego también existen casos de violencia de género falsos, que esto también es importante. Cuando una mujer va a poner una denuncia, hay que tener un poquito más, y yo aquí no culpo, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, ni muchísimo menos, porque ellos tienen una serie de parámetros que seguir y si una mujer interpone una denuncia, ellos tienen que tomar las medidas adecuadas y activar el protocolo de seguridad y actuar en consecuencia, que es ir en busca del delincuente y proceder al protocolo que se tiene que seguir, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, llevarlo bueno, depende de las medidas, pero la mayoría de las ocasiones es llevarlo al calabozo y hasta que salga a juicio, que normalmente es un máximo de 72 horas, ¿no? Pero podemos poner el caso de Faina, ¿no? Que cuando decimos Faina Mentercourt, todo el mundo la conoce y también, bueno, yo he hablado en varias ocasiones con ella, de que ella interpuso una denuncia por malos tratos, luego se echó para atrás, por la causa que fuese. Fueron por sus hijos, por lo que fuese, ¿no? Pero porque a lo mejor al final le dio pena de la situación que ella estaba viviendo y dijo, bueno, es que al final, y mira, luego pues tuvo que ir corriendo con su padre a poner una denuncia y a raíz de ahí, bueno, pues pasaron por un proceso judicial y en el proceso judicial, bueno, las primeras medidas que se tomaron fueron las adecuadas y después, al poner en libertad al delincuente, ¿qué ocurre? Él lo que hace es esconderse
y no, por ejemplo, cuando hay una sentencia firme, condenatoria de 5 años de cárcel, él no se presenta y él está en libertad y ella está, entre comillas, encarcelada en Protegida. una isla, ¿no? Entonces, luego hay otros casos que son al contrario, que son denuncias falsas y a estos se les pone una pulsera y que desgraciadamente les destrozan la vida. Ellas acuden solo porque les apetece. Y lo siento muchísimo porque esto es verdad que no son una mayoría, pero ocurre en numerosas ocasiones y sinceramente, flaco favor le hacéis a las mujeres que sufren y son víctimas reales de violencia de género y que necesitan la ayuda que, por ejemplo, necesita Faina Bentecourt y no lo tiene por casos como lo que voy a mencionar, ¿no? Entonces, y luego existen mujeres que maltratan a sus parejas, hombres que maltratan a sus parejas homosexuales, mujeres que maltratan a mujeres homosexuales, y no tienen esa protección que necesitan, ¿vale? Esto es... Estoy completamente de acuerdo contigo porque yo estaba en el servicio de violencia de género y estoy en el servicio de violencia de género y realmente es exactamente tal cual lo estás comentando tú. Hay muchísimos casos que realmente necesitan la protección que no se les da porque realmente no poner una denuncia no implica necesariamente que haya una sentencia condenatoria, eso que la gente lo sepa, porque dependiendo del abogado que lleve el supuesto agresor, hay gente que se conforma sin tener que Sí, conformarse y hay gente que no, se tendría que conformar, pero no se conforma y llega a juicio. Porque el correcto. procedimiento es el siguiente, se pone una denuncia, a este señor normalmente se le detiene y pasa, si es en fin de semana, al juzgado de guardia, a los calabozos, y de ahí se dice si es o no es una persona que vaya a estar en un centro penitenciario en los casos muy graves, y si no, pues se le da una orden de alejamiento o incluso medidas que no son órdenes, sino una medida de alejamiento, pero no es una orden de protección, es otro tipo de medidas No, para que son nos medidas entendamos, ¿de cautelares, acuerdo? son medidas cautelares Exactamente, únicamente. ¿vale? Y en otros casos pasa al juzgado de violencia, por lo menos aquí en Zaragoza, Sí, y ahí hay un juicio rápido. El juicio rápido si te conformas bien y si no a los 15 días pasas a un procedimiento penal. Por eso digo que muchas veces hay gente que no se conforma y debería de conformarse y hay gente que directamente mal asesorado se conforma para evitar un procedimiento judicial. Porque os digo que hay sentencias en el ámbito penal que absuelven a esa persona porque yo he llegado a demostrar que la mujer ha llegado a mentir. El problema es que es un delito que es la palabra de una persona contra la de otra, porque este es Correcto. un delito que se comete en la intimidad. Entonces hay una serie de criterios y si esos criterios se cumplen, normalmente hay sentencias condenatorias y es bastante complicado. Bueno, pues yo quería que nos hicieras un poco el perfil de un acosador o de un maltratador, tanto si fuera hombre como si fuera mujer. El perfil general. Bueno, de hecho, no hace mucho, fíjate que lo que estuve hablando contigo, lo hablé. El tema de lo que es un perfil de acosador, acosadora, ya sea mujer, ya sea hombre. Lo que pasa es que volvemos a la misma línea de cuando hablamos de acoso por parte de mujer u hombre, no se ve de la misma forma, ¿vale? Aunque hablen de lo mismo o traten de la misma manera o cumplan los mismos parámetros, los mismos factores. Y en este caso, ay, perdón, que me he quedado, Perdón. que me he quedado yo ahí. Cuando ocurre un acoso físico, a veces se puede tomar como, se toma también como violencia emocional en muchos casos. De hecho, además tenemos casos en violencia de género. Una vez es que quería llevarlo también un poco a la violencia de género, ¿no? Como estábamos hablando del tema, para que la gente nos entienda un poquito. Hemos visto muchos casos de violencia de género en el cual cuando existe después de una sentencia,
o cuando están pendientes de una sentencia, hay mujeres, y aquí voy a hablar de víctimas reales, que sufren el acoso de su expareja y ellas están atemorizadas por el momento de que ellos están intentando acceder o llegar a ellas de cualquier forma y las están intimidando continuamente, ¿no? Ese tipo de perfil, ese agresor que le da igual lo que suceda, porque además, como tenemos unas leyes que de algún modo no terminan de proteger 100% a la mujer, no es una protección integral como tal, desgraciadamente, y que tampoco se puede tener un policía 24 horas con todas las víctimas que existen en este país y en cualquier sitio, ojo, que es que no se puede, verás. Y que al final existen los vericuellos que ellos buscan porque lo consiguen. De hecho, voy a repetir a Carlos Lloyas porque es el más conocido y porque es que es tan evidente que es que se ríe de nosotros, de la justicia y de todo, ¿no? Y de la propia víctima. Entonces, el perfil propio de un maltratador, además, que consigue este tipo de cosas, lo que hace es abusar mentalmente de sus víctimas. eh, lo primero es atemorizándolas y anulándolas de la mayor forma posible, las aterrorizan, amenazan, hacen que se sientan rechazadas por la sociedad, las aíslan de sus familias, de sus amigos, las ignoran, las humillan, las ridiculizan como si fueran niños. No sé si me explico. Hace un acosador, luego hace más o menos lo mismo, ¿no? Existe el acoso, hay diferentes tipos de acosos, pero es que como me quería seguir siendo a lo que es la violencia, en este caso están perpetuadas en las personas con las que tienen una relación y un vínculo personal. Normalmente intentan tener una seguridad de conocen un poquito lo que es a la persona que están acosando y por lo menos intentan saber cuáles son sus debilidades para poder atacar a sus víctimas, se investigan su entorno y tratan de tomar pues todas las medidas posibles entre ellos mismos para poder actuar con su víctima, ¿no? El perfil de un acosador tiene varias diferencias o similitudes también, pero su principal camino es atemorizar y, y conseguir que su víctima esté por debajo y haga lo que ellos quieren, ¿no? Conseguir que estén por debajo y llevar las riendas de todo, ¿no? Y que consigan hacer lo que ellos quieran. Es que el maltratador es un tipo de acosador, porque ejerce principalmente, antes de llegar a la violencia física, ejerce la violencia psicológica, que es la emocional, con lo cual también hay que entender un poquito de que el maltratador acosa a su víctima. ¿Qué tipo de acosos quieres que te hable más? Porque A bueno, ver, verdad que nos podemos básicamente, extender aquí. no, sí está muy interesante. Lo que pasa que sí que es verdad que respecto a lo de los acosadores y los maltratadores, sobre todo los maltratadores, es un tema que está muy estudiado y que realmente se llama el ciclo de la luna de miel. No sé si te sonará el término, Sí, 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 te claro. suena el término, que primero hacen lo que ellos consideran y luego van a pedirte perdón con flores, como Correcto, si fuera también. una luna de miel, y es Ujú. un, Es un un control supuesto, que para que lo ejercen un... entendamos, que Sí. sí, pues que esa violencia normalmente, como dices tú, siempre suele empezar por violencia psíquica y luego llega a ir más allá. Ujú, Entonces era para que la gente pudiera entender lo que es un maltratador, lo que es un acosador, los tipos que puede haber, que ujú. si realmente es un fenómeno que también se está produciendo entre parejas del mismo sexo, o Sí. sea, ya sean dos hombres o ya sean dos mujeres, Ujú. y que el tratamiento que hay efectivamente es totalmente diferente porque si tú pones una denuncia de violencia de género, va a ir a un juzgado de violencia de género, pero si tú pones una denuncia porque es una persona de tu mismo sexo, pues eso va a ir a un juzgado de lo penal normal, en un juzgado de instrucción y luego a un juicio penal normal.
y las consecuencias no van a ser las mismas. No, para ¿Sí? nada. Entonces, Todo loco. No tiene nada que. Además, no lo van a tomar para nada en similitudes en ningún caso. en Aunque ningún tengan caso. el mismo perfil, porque cuando nosotros estudiamos un perfil de un acosador, no estudiamos el género, estudiamos cuál es su perfil. Y en este caso, es como A, B y C, es un acosador, el acosador es un obsesivo, porque se obsesiona por su víctima y una vez se obsesiona de su víctima intenta controlar todo su entorno y todo lo que lleve a su víctima y a raíz de ahí investiga. Además, es que es importante que se sepa que el acosador no es una persona tonta, es una persona suele ser bastante inteligente porque está todo el tiempo maquinando qué hacer y qué paso siguiente tiene que dar para que su víctima siga a sus pies y siga accediendo a todo lo que él quiera, él o ella quiera. Voy a dar un ejemplo. eh, Cuando lo hace un hombre, vamos a poner, como tú bien has dicho, el ciclo de la luna de miel. Cuando es un hombre hacia una mujer, que por ejemplo luego le lleva flores, etcétera, y accede al perdón. Cuando es al contrario, es la mujer al hombre, la mujer lo hace de otra manera. No, la mujer no le lleva flores al hombre, ¿no? La mujer lo que hace es darle la vuelta a la tortilla igual que lo hace el hombre, hace que se sienta culpable el hombre y actúa llorando y poniendo muchas veces diciendo que no puede vivir y no puede seguir en esta vida, ¿no? Lo he visto en varias ocasiones. Y no solamente eso, sino que se ayuda desde el entorno de ella para dar la lástima y que el propio entorno eh, interceda en la otra persona y diga, hay que ver, ¿no has visto cómo está, pobrecilla? Y esto lo he visto, ¿eh? Pobrecilla, si es que está enamorada, esto no se lo puedes hacer. Anda, tenéis que arreglarlo. ¿Cuántas veces hemos visto esas frases? Muchas, Y luego muchas. cuando ha sido por parte de un hombre, ¿qué frases escuchamos? Tienes que dejarlo, no te está haciendo bien. Esto no está bien. Completamente. Tienes que Mm. tomar medidas, aléjate. Solo, y solo he dicho, y no he dicho ni siquiera cuál ha sido la causa. Solo he puesto se han enfadado por la causa que sea, él o ella ha perdido el control porque la otra persona ha dicho hasta aquí, basta, y cómo intercedemos, cómo intercede el entorno, cómo accede el entorno. Ella lo que hace es manipular al entorno con el victimismo, desgraciadamente. El entorno trata de arroparla y de decir, qué pena. Y cuando es al revés, es un hombre, en muchos casos, ¿eh? Hay otros que es verdad oye, que es una pena de verdad que no tienen que tal. Mm. Pero lo primero que hace el entorno es decir, no, déjalo, no es bueno para ti. ¿Por qué no se hace lo mismo cuando es una mujer? Estamos muy mal educados, y lo siento, socialmente. Estamos muy mal enseñados. Me da mucha rabia y mucho coraje cuando en los centros educativos se está dando nociones de feminismo y de igualdad eh, y que hay que tratar bien a la mujer. No, señores, hay que tratarnos bien a todos. No hay género, son niños y niñas. En lo de niñas conmigo no va, lo siento, pero son Conmigo niños y tampoco. niñas. No, es que digo, bueno, antes de que, porque sé que van a ver aquí los haters maravillosos que yo adoro, pero no existen, si de verdad existe una igualdad y en la educación, en la base de la Mm. educación es en los niños y las niñas, tienes que jugar con niños y niñas, es tu amigo y es tu amiga, se respeta uno y otro,
se respetan en la educación, hay que acceder a la educación sexual, por supuesto, pero en base a la edad y cómo se debe actuar. No hay que darles educación sexual a los 6 años, ni a los 10. Cuando entran al instituto, por supuesto, a día de hoy sí, porque está Internet, que es el otro tipo, por ejemplo, de violencia que se ejerce también, y se accede a demasiada violencia y al final se les mete en la cabeza, ¿no? Pero eso es otro punto. Pero cuando hablamos de, cuando tratamos estas partes, que yo muchas veces lo digo inclusive entre mis amigos, que digo, ¿por qué tratáis de diferente manera cuando es una mujer y cuando es un hombre? Digo, porque lo primero que hacéis cuando es un hombre es decir, corriendo, vete a un juzgado y pon una denuncia. Pero cuando es una mujer, lo primero que decís es, ay, está loca, pero es que está enamorada. No, perdona. Si tienes que denunciar, denuncia. Una doble vara de medir, totalmente de acuerdo. Porque Mm. está haciendo lo mismo. Qué pena, ¿no? Qué pena vosotros, porque le estáis haciendo un flaco favor a esa persona que está acosando a X personas y le está haciendo la vida imposible al otro. De la misma manera que se lo hace un hombre a una mujer. Entonces, si ya desde la propia sociedad tratamos esto así, ¿cómo a nivel judicial podemos conseguir que se cambie? Si la propia sociedad no lo valora. Hay que valorar todo tipo de violencia y que la violencia hay que juzgarla de la misma manera, da igual el género. Si una mujer, un hombre, acude a interponer una denuncia porque ha sufrido violencia por su pareja, tiene que acceder a la misma justicia y tiene que tomarse las mismas medidas de protección. ¿Por qué tengo que tener yo menos protección o mayor protección que mi hermano? Que ha sufrido lo mismo y que a lo mejor le han pegado la misma bofetada. Qué injusto, ¿no? Porque a lo Es mejor mi injusto. hermano tiene una hija y esa hija menor lo está viendo y dice, buah, como yo soy mujer, a mí me van a creer antes, cuando yo sea mayor, y yo voy a hacer lo que quiera. Es Es que que se está desgraciadamente, empleando para eso. Se está empleando para eso. Y en te lo muchos digo yo que he casos visto sí. casos en el... Sí, sí, yo también lo he visto. Por eso, cuando hice las prácticas de criminología, las hice en un bufete de abogados y había muchos casos de violencia de género. Y igualmente yo he hecho muchos cursos de violencia de género, he ido mucho a la universidad a hacer mm, cursos. Y es que me he quedado tan Mm. flipada. Y luego, cuando primero estaba en Derecho, cuando empecé Derecho, antes de entrar en criminología, que realmente era la carrera que yo quería hacer, eh, tratamos algún caso de violencia de género para empezar a tomar camino, ¿no? Que ayudaba a alguna asociación y demás. Y la última vez que yo, y lo siento, presté ayuda fue cuando moví cielo y tierra con la Guardia Civil para sacar supuestamente a una mujer de violencia de género y era falso, ¿vale? Me sentí tan humillada a mí misma como mujer de hacer lo indecible para que esa mujer supuestamente recibiese la ayuda que tenía que recibir porque se le iba a llevar a un piso de acogida y era solo para recibir un dinero mensual, me pareció tan descabellado y que además su pareja cediese a eso solo por recibir un dinero que para mí eran los dos iguales de delincuentes, en la misma línea. Eran los dos maltratadores ante la sociedad. Y como ellos, desgraciadamente hay muchas personas. Y vuelvo a repetir que es un flaco favor a las personas que sufren y reciben este tipo de maltrato. Maltrato, acoso, porque existe el acoso emocional, como vemos en nuestro entorno más cercano, acoso laboral, infinidad de cosas, ¿no? Acoso escolar, etc. No podemos cambiar las cosas si nosotros mismos no creemos en ellas. Entonces, Claro. como criminólogos, es muy importante también que se nos deje acceder, porque trabajaríamos muchísimo y ayudaríamos a muchísimas personas a crecer en una sociedad muchísimo mejor y prevenir muchísimos actos delictivos. Pero no sabes cuántos, ¿eh? Y además se utilizan hay gobiernos a nivel mundial que utilizan y trabajan y tienen criminólogos dentro del gobierno por lo mismo, porque a nivel político, a nivel todo, a nivel social, a nivel educativo, médico, todo, somos muy necesarios. Porque tenemos muchos puntos. En nuestra carrera estudiamos todas las carreras, de muchas carreras estudiamos solo todo en una.
O sea, tenemos, no es por echarnos flores, pero es que tenemos un cerebro bastante abierto a todo tipo de puntos. Entonces, y, nos, y tenemos muchos caminos a los que tratar y no se nos permite. Entonces, cuando me dicen explícanos tal, y digo, yo te puedo explicar tantos caminos y tantas cosas en nuestro trabajo y tantas cosas que deberíamos cambiar en la sociedad. Y cuando digo la sociedad, digo porque lo voy a generalizar al final, porque me da tanta pena a nivel social que seamos como somos y nos hemos vuelto tan vagos y tan, bueno, pues déjalo, que se encargue otro, ¿no? Ah. ¿Tú consideras que habría que hacer estudios de victimización de estas mujeres todos los años, realmente de las personas que han presentado alguna denuncia por sentirse víctimas de violencia de género y que eso realmente ayudaría a hacer una regulación conforme a lo que necesita realmente la sociedad? Claro, pero si no hay más que verlo, por ejemplo, el cambio. Mira, necesitamos una nueva regulación, ¿vale? Ampliación. Dentro de la que tenemos hay que ampliarla y hay que renovarla, porque el delito crece. Y los tipos de delito, evidentemente, salen muchos más por narices, o sea, vamos avanzando en la sociedad y por narices van saliendo nuevos caminos de delincuencia. Entonces, vamos a poner algo que tenemos clave a día de hoy y que ha llevado a muchos debates, que es la violencia sexual, que también estoy especializada en violencia sexual. ¿Qué ha pasado en los últimos años cuando no se había tocado el Código Penal que se necesitaba como agua de mayo tocar y avanzar dentro del Código Penal en lo que es la agresión sexual, que es lo único que, voy a decir, había que desaparecer el abuso sexual en muchísimos casos cuando se tenía que considerar agresión sexual, y aquí también entra el acoso, ¿vale? Y la violencia de género, porque dentro de la violencia de género está la agresión sexual. ¿Qué ocurre a día de hoy con la violencia sexual? ¿Qué ha pasado? En el Código Penal han entrado personas que no tienen ni idea, que han querido popularizar, porque ha sido un populismo, y se ha jugado con muchísimas víctimas de violencia sexual, y también te digo de violencia de género, pero realmente lo que sí ha tocado con mayor efervescencia ha sido lo que es la violencia sexual, porque se ha cambiado mucho el Código Penal. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? ¿Cuántos agresores sexuales han salido a la calle antes de tiempo, sin Muchos, cumplir su condena completa? muchos, ¿Por qué? Porque muchos. anteriormente la condena era superior y luego dicen, no, es que el juez eh, ha querido ha querido rebajarles la condena o sacarlos a la calle. No, 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 no os confundamos. Y no confundáis a la sociedad. El Código Penal dice, tal agresor, bueno, lo que sea, porque la gente tampoco tiene que saberse el Código Penal, porque esa es otra. La gente no tiene por qué saberse el Código Penal. Ustedes tienen que explicar que han rebajado los años de condena. Que si antes se cumplían 6 años por una agresión sexual, ahora se cumplen 4, máximo. Cuando antes a lo mejor eran de 6 a 12 y ahora son de 4 a 6 años. Con agravantes, 2 años más. Cuando antes a lo mejor eran 4 años más. ¿Qué ocurre? Que el agresor sexual que iba a salir dentro de 10 años ha cumplido 4 y ya tiene que salir, porque ya encima se ha cumplido más de su condena y tiene que salir directamente a la calle, ni siquiera con libertad condicional. Cuando dicen es que tiene libertad total, claro, porque ya no tiene ni siquiera que cumplir la libertad condicional, que sería el tercer grado, en libertad vigilada, ¿no? Como podemos decir, o Sí, libertad que tiene que sí. acudir, a firmar, etcétera. No, no, Mm. porque cumple con los requisitos a día de hoy que exige que tiene que salir de la cárcel automáticamente. Da igual el peligro que lleve. De hecho, hay agresores sexuales mismos que propios han dicho, no me saquéis a la calle porque voy a volver a delinquir, porque voy a volver a actuar, porque no quiero recibir el tratamiento que existe para agresores sexuales, para reinserción social, porque hay gente que también dice, bueno, pero la cárcel es para
curarse, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, Sí, existen programas de reinserción, pero no es obligatorio, ¿vale? ahí No estoy es contigo. obligatorio. Debería ser obligatorio. Debería En un ser agresor obligatorio como, sexual, claro, es que sí, hay delitos que necesitan acceder no voluntariamente, tiene que ser obligatorio, porque es que así se estudiará mucho si no mejor hace, su perfil y se claro, es que tratará su perfil y la base del si no se problema. pusiera, claro, si no se pusiera obligatorio como paso previo a obtener beneficios penitenciarios y el tercer grado, y en su caso la libertad, obviamente la gente se lo pensaría y aunque hay muy poco personal, también hay que decirlo, en los centros penitenciarios, Porque hay no muy los poco quieren, personal en claro, comparación con lo que se necesita. claro. Entonces, si realmente se metieran medios y personal y se cambiara la legislación, eso sí que podría ser una medida para reorientar y reeducar a estas personas, Sí, que es no que entran significa que no exactamente vayan a igual, volver a cometer un delito. Claro que podrán volver a claro, cometerlo, pero tanto agresores sexuales existen programas de violencia de género también, ¿eh? Quiero decir, ojo, que sí, es que no sí, solamente hay programas de violencia sexual, hay varios tipos de programas que están muy bien desarrollados y muy bien elaborados. Lo que pasa es que no interesa. No interesa porque lo que interesa es que cumplan una serie de años y vuelvan a salir y vuelvan a reincidir y decir, vaya, es que el juez se ha equivocado y lo ha sacado a la calle. No, el juez emitió una sentencia y en su día, luego él, el propio delincuente, lo que hace es pedir que se revise su condena si existe una nueva condena, o sea, perdón, una nueva ley en su código penal que además dice que lo puede hacer. completamente de Entonces, acuerdo. porque la señora anterior ministra de Igualdad, con su mano arriba, dice, agresores, porque vais a ser, ha sido así, a los agresores fuera, los agresores dentro no, están fuera. En lo que tú te acuestas con una persona y si no te gusta, le puedes denunciar, el verdadero violador está saliendo por el otro lado, Claro, ¿vale? Hola, es que haters, yo creo, que sé que me vais a dar también sí. por esto. No, pero es que tienes toda la razón y es que coincido contigo. El problema es la educación que nos están dando. Claro, es Me que lo refiero que a la a mí, gente de ahora. claro, ¿qué están recibiendo esos adolescentes? Eso es lo que iba a ir ahora. ¿Qué están recibiendo en este caso ahora mismo los adolescentes? ¿Qué educación real están recibiendo? ¿La de igualdad? No. Están recibiendo que si ella quiere mantener relaciones sexuales con él, los puede mantener, pero como a ella no le guste, él va a la cárcel. Y lo siento, pero es así. Porque desgraciadamente puede alegar que ha sido violada. Y qué pena de Efectivamente, además verdad habría para pruebas. víctimas de verdad. Qué pena para Mm. víctimas de verdad que sufren este tipo de agresiones que son brutales, ¿eh? Brutales. ¿Y cuál es la consecuencia también? El crecimiento de agresiones sexuales grupales. Horroroso, que no se mencionan en ninguna parte. Y están siendo están en auge en los últimos 10 años. Y los últimos 2 años ha crecido un 30%, que se dice muy pronto, ¿eh? Entonces, algo está fallando ahí. Está fallando la educación, está fallando el Y concepto que además a deberían de nivel tener los y entre jóvenes. adolescentes, ¿eh? Y es entre adolescentes, son jóvenes, son principalmente jóvenes, con lo cual, señores, a ver a quién votan, por favor, no fastidies. O sea, o que Sí, aquí en España no se quiere realmente a la sociedad entre ellas y ¿qué sí, pasa? Porque de violencia de género no se habla, ni se ayuda ni se trabaja. De violencia sexual, menos aún. Todos ya lo menos. hemos visto. A nivel educación, en el Ministerio de Educación, ¿qué hace? Porque sigue existiendo el acoso Nada. escolar en auge. Todo lo contrario, nos callamos más, están habiendo muchísimos casos de acoso escolar y suicidios escolares y no se está haciendo nada. Entonces, El todo problema es que esto es un círculo. el protocolo que está establecido desde las administraciones públicas perjudica a la persona que está siendo víctima del acoso escolar, que termina en muchas ocasiones teniendo que irse del centro escolar en vez Correcto, de castigar directamente a las personas que están ejerciendo esa violencia sobre ese correcto. menor. Y los menores se ven tan desamparados y los padres, como tienen que trabajar más horas que un reloj en muchísimas ocasiones, no les pueden prestar la atención necesaria a esos menores, que se ven desprotegidos tanto Sí, en el colegio, que nadie hace ni puñetero caso, como en su propia casa y terminan, como dices tú, en el haciendo lo fondo que no no tendrían sufriendo. que hacer. Ujú.
Pero ¿qué ocurre además si metemos además un nuevo factor en los últimos años, que es un grandísimo factor de riesgo, que son las redes sociales? Antiguamente, hasta hace 15 años, se podía cambiar de colegio y se podía intentar volver a empezar. Pero hoy no, porque hoy se viralizan esos vídeos, esos mensajes, esas amenazas, las fotos y más aún, inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Que todo el mundo está deseando que siga creciendo. No se están poniendo medios. La inteligencia artificial ha llegado muy rápido. Ya se estaba hablando hace 5 años de la inteligencia artificial y que se tenían que tomar unas medidas legales importantes a nivel judicial porque iban a suceder una serie de delitos muy graves y eran, por ejemplo, dentro de los centros escolares, porque los menores estaban creciendo con dispositivos que evidentemente para nosotros iban a ser muchísimo más lentos. Pero para el niño es como jugar cuando nosotros jugábamos a la pelota, ¿no? Porque era algo que le estábamos regalando también al menor. ¿Qué ocurre? Si no estamos tomando las medidas legales que tenemos que tomar y elaborar una serie de leyes y códigos que se tienen que tratar para poder prevenir una serie de delitos, como es en este caso con la inteligencia artificial que se están llevando a cabo en adolescentes y que esto solamente es el principio porque están entrando ahora mismo en los dispositivos móviles hace como 5 años que ya tienen inteligencia artificial. Me refiero a nivel general, ¿eh? ¿Qué ocurre? A nivel positivo, por ejemplo, en organismos oficiales la inteligencia artificial es maravillosa, pero pero en un menor es como un videojuego. Y para cometer delitos, eso es un regalo. La gente no ve, por Completamente de acuerdo. ejemplo, conoces el Fortnite, ¿no? El juego de Fortnite. Tú que tienes Sí. hijos, ¿te has parado a ver el Fortnite? Con Yo es detenimiento. que me he negado. A ver, Yo lo veo, mis ¿eh? hijos me están pidiendo, escucha, mis hijos me piden, pues, No es un mal juego, pero a lo que yo me voy más allá. sí, pero ahí es donde yo quería llegar. Mis hijos me pueden pedir misa. Yo me he negado a que puedan tener acceso a determinado tipo de violencia. Yo cuando se ponen la Wii, porque yo no quiero comprarles ninguna cacharra de estas, Mm, siempre estoy yo pendiente de qué tipo de juegos se ponen. Cuando, por ejemplo, se van a poner con un ordenador portátil, que cada uno tiene el suyo, ujú, estoy yo ahí. No los dejo con el ordenador en la habitación, siempre con supervisión. Ese es el problema, que falta supervisión de un adulto ujú. para que ese niño no tenga acceso a determinado contenido, que haya un control parental y que el niño no se pueda meter en determinadas aplicaciones. Pero ese control yo lo puedo tener en mi casa. No lo pueden tener ¿Qué todos. pasa de Es puertas para imposible. afuera cuando ese niño, que es adolescente, sale y queda con amigos que no tienen ese control parental, por ejemplo, en el móvil, que esa es otra, que les dan el móvil demasiado pronto con Uf, acceso a las redes sociales, uf. y yo estoy llevando casos de niños de 14 años y niñas que es escandaloso. Escandaloso con el TikTok, con el Instagram, y de verdad, es que no hay ningún tipo de control. Y están dando a la sociedad la imagen de que hay que tener redes sociales, aparentar en redes sociales, hacer cosas que no saben realmente que luego van a ser víctimas de violencia a través de las redes, bueno, incluso utilizar fotos que no deberían personas mayores de edad para otros fines, y el problema es que no hay ningún tipo de control. Correcto. Eso es donde quería llevar. Hay gente que me dice, mira, yo resido en la Comunidad Valenciana y hace como una semana que se ha prohibido el uso de móviles en los colegios, institutos y demás. Y a mí me preguntan y me dicen, ay, ¿qué te parece? Digo, me parece la mejor noticia que podía recibir desde hace mucho tiempo. Pero es que nada. ¿A qué se va al colegio? ¿A estudiar o a estar con el móvil? Digo, se va a estudiar. Digo, mira, cuando yo estudiaba en el instituto, lo siento, no sé, seré una arcaica, porque vamos, tampoco soy tanto, tengo 30 y pico.
36 voy a decir, porque hay mucha gente que nos ve y me conoce y me dicen, ay, se dilo. Yo, muy encantada, digo que tengo 36 años y estoy encantada y a mí me obligaban mi familia a llevar un móvil. A mí no me gustaba, por si pasaba cualquier cosa que llamase. Pero yo prefería ir a secretaría si me pasaba cualquier cosa y decir, llama a mis padres. Porque es como toda la vida se ha actuado y es como realmente se tiene que actuar. Te pasa algo en el colegio o en el instituto, te acude a secretaría toda la vida del señor y le dice, me pasa esto, llame a mis padres porque te pones malo, porque te caes y te rompes un pie, porque te han pegado, porque recibes acoso o por lo que sea. Siempre se ha hecho eso. Y entonces se llevará un control. Porque es que se ha perdido el control. Lo que no puede ser es que esté un profesor dando una clase y esté el otro jugando o viendo vídeos de TikTok o grabándose un vídeo para TikTok. Un niño de 12 años o otro de 9. Por favor, ¿eh? Al colegio se va a estudiar y a adquirir unos conocimientos para luego al día de mañana lo que tú quieras ser. Pero para algo se va al colegio, es para poder adquirir unos conocimientos. Y el móvil no te va a dar esos conocimientos. Una cosa es que dentro de los centros educativos se apueste por los dispositivos por trabajar y educarse, en vez de trabajar con libros, que a mí yo tampoco me parece bien, hay que trabajar con libros toda la vida de Dios, a mí me encanta subrayar, pero vamos, yo porque soy antigua, pero vamos, también estudio con la tablet, ojo, y con el ordenador, yo me Más separo antigua la... soy yo. Pero Más vamos, antigua soy yo que tengo 44. pero que da igual, que yo estudio con el ordenador a mano y con la tablet, ojo, que yo lo hago con todo. Pero por favor, o sea, que soy de las primeras que me encanta que se implemente y que se pueda hacer con un iPad lo mismo que con un libro porque facilita el trabajo. Me parece maravilloso, ¿vale? Pero un control. Y los dispositivos Claro. móviles no se llevan al colegio. Hay un problema, secretaría, que para eso está la dirección del colegio también. Hay un problema, la secretaría tiene que tomar partido. Además, se entera el orientador, el psicólogo y todos los profesionales que se tengan que enterar si sucede algo concreto y grave. Porque si no, no hay control, que es lo que ha sucedido en los últimos años. Que la primera comunidad que tomó el mando de hacer esto fue Galicia. Para mí fue maravilloso. Dije, madre mía, por fin, esto se estaba volviendo una pesadilla. No se puede estar utilizando los dispositivos móviles. Es el primer índice de criminalidad desde hace muchísimos años. Entonces, la base de educación y de prevenir la violencia está en los centros educativos, por mucho que la gente no se dé cuenta. Y cualquier tipo de violencia hablo, porque donde primero van a verlo es desde el colegio. Cuando digo desde el colegio, es en casa también, ojo, pero desde el colegio. Hay una base importantísima en el colegio. Entonces, pues lo pido siempre, que se Entonces, trabaje ¿tú crees más. que el problema radica en la educación que estamos dando a los jóvenes, que eso es lo que está Sí, conllevando el aumento de la violencia, de las agresiones de carácter íntimo y que falta los valores, la moral que normalmente enseñaban en los colegios? sí, ¿No? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. totalmente. Es así, es así. Y luego, es que hay gente que me dice, bueno, pero es que antes nos pegaban una cachetada. Perdona, ¿te ha pasado algo? Lo siento, yo no estoy a favor de que se pegue a ningún niño. Cuidado con eso, Hay otros medios, No tiene hay nada que otros ver. medios. Pero oye, a mí mi padre me miraba, me echaba la mirada y con eso me valía, porque había un respeto. Claro. Mi padre me daba respeto, ¿vale? A mí que se siente, mi padre no se sentaba y me decía, a ver, hija, no, tenía una actitud. Y con esa actitud yo tenía respeto. Lo mismo con mi madre. Mi madre era más, pero igualmente a mí me da, o sea, yo temblaba, ¿no? Decía, yo prefiero callarme, quedarme en el sitio. Y yo era un trasto, de pequeña, ojo. Pero a mí no hacía falta. Pero cuando dicen una cachetada, bueno, vamos a ver, una palmadita en el culo, no ha pasado nada. ¿Sigues vivo?
¿Tienes un problema mental? No. ¿Ha pasado algo? No. No pasa nada. La vida sigue. Otra cosa, no vamos a mezclar las palizas que se les dan a los niños. Cuidado. Eso sí que es ejercer violencia contra el niño. Eso sí, cuando va morateado. Eso sí. Y cuando te acercas y le da miedo. Ahí sí que hay que trabajar y que mirar qué pasa. No porque un padre tenga autoridad y diga, esto no. Y usted va a seguir unos parámetros. Y para llegar aquí, si tengo que castigar, castigo. Y si tengo que tal, no sé qué. Y lo mismo, Ahí, en el colegio teníamos castigos también. Y no pasaba nada. Yo sigo viva. Sigo adelante y tengo un respeto y una educación hacia los mayores y hacia las personas, con lo cual me siento orgullosa de la educación que he recibido. Mal claro. no A la ver, habrán es que el hecho. problema es que nos han quitado la autoridad respecto de los hijos a nivel de educar, porque sí que es Eso es verdad que verdad. hay casos que se han judicializado porque realmente se ha castigado a un adolescente, los castigos de toda la vida de no salir, Sí. y la señora o la niña, en este caso, cuando ha salido, realmente se ha ido a una comisaría de policía y ha denunciado a su padre por detención ilegal y eso se ha judicializado. Judicializado. Hemos llegado a un punto de estupidez, y perdonad la palabra, que por ejercer tu función como padre, que es educar a tu hija o a tu hijo, te tienes que ver en un juzgado. Sí. Te han quitado la autoridad y realmente ese es el problema, que estamos creando personas que pueden degenerar en acosadores, en maltratadores y en posibles delincuentes, Sí, de cualquier porque, tipo, ¿eh? Ojo, porque no de cualquier tipo, solamente... porque realmente se están perdiendo los valores que deberían de iniciarse en el domicilio, porque en el colegio no pueden hacer milagros No, no, vamos y a está ver. Es habiendo que en el muchísimos colegio problemas la base es el conocimiento. Vamos a ver. Hay que saber diferenciar ahí. la educación que se recibe en el colegio y la educación que se recibe en casa. La educación que se recibe en casa es la base del respeto. Con la base del respeto, entonces puedes adquirir unos conocimientos. Si tú no tienes una base de respeto entre las personas, en el colegio tú no vas a poder acceder al conocimiento y seguir trabajando en el respeto hacia las personas. Porque lo que lo hace un centro educativo es seguir desarrollando esa educación. Y bajo eso, tú vas adquiriendo una serie de conocimientos y creciendo Mm. en el ámbito social. Si no, tú no puedes seguir creciendo. Porque esa persona se pausa porque no tiene un respeto. Y es una base primordial. Si no existe el respeto, no puedes seguir. Lo mires por donde lo mires. Yo no puedo, vamos a ver, 2 más 2 son 4. Pero a mí me lo puedes enseñar de dos maneras. De la manera con respeto, y yo lo aprenderé bajo el respeto, o me lo vas a enseñar de malas formas porque yo he adquirido malas formas. Luego está, y eso lo hemos visto en muchísimos sitios, eh, está el bueno y el malo dentro del centro educativo, ¿no? Siempre está la parte de atrás, que siempre hemos dicho que los que se sientan atrás son los que se pierden. Cuanto más delante, más avanzas. Siempre se ha dicho. Y es verdad, también por un lado, o sea, Sí, no, ahora van rotando para que no pase eso, ¿sabes? claro, Ahora en los para que no centros los pase van, los eso. van rotando. Eso es lo que iba a decir. A día de hoy, afortunadamente, ese rol se está cambiando, ¿no? Además, Ujú. es una parte importante y buena que lo que hacen es mezclar a los niños para que, primero, eh, no se confíen de estar siempre con la misma persona y no se conviertan, no sean introvertidos, sino todo lo contrario, sean más extrovertidos. Luego fallan cuando van a su casa y los meten dentro de los videojuegos, pero bueno, aquí ya es lo que habíamos dicho antes, la supervisión. Pero es muy importante ese rol, es una base importante para adquirir el conocimiento, porque a lo mejor te toca con un compañero que entiende mucho mejor lo que es sumar 2 más 2 y tú a ti te cuesta más tiempo. Entonces está tu compañero para decir, pues yo te ayudo.
Esa es otra parte importante. Trabajar es que está dentro del respeto y dentro de que ese niño merezca no recibir, o sea, perdón, de recibir la misma educación que recibe el otro. Pero es que a lo mejor el de al lado tiene una situación mucho mejor en su casa y el otro no. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuando están en los centros educativos, ver, mmm, valorar e intentar darse cuenta si ocurre o no algo dentro de su ámbito familiar, porque a veces no siempre es por lo que nosotros creemos, o a lo mejor tiene un déficit, o a lo mejor, yo qué sé, cualquier tipo de cosa. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no se trabaja en estos puntos tan claves y tan pequeños, luego surgen este tipo de problemas. Porque su manera de crearse, ellos se crean en muchos casos una barrera y esa barrera les hace actuar a lo mejor de una forma delictiva que luego se convierten en X. Y la gente va a decir, ¿cómo va a ser eso? Pues sí. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando hemos estudiado en algunos casos los perfiles de delincuentes, de violadores o de asesinos, ¿sabéis cuál ha sido su base? Cuando eran pequeños, con 5 o 6 años, que no recibieron la atención que ellos anhelaban. Porque a lo mejor tenían un déficit y empezaron a recibir acoso escolar. O porque a lo mejor tenían una disfunción y empezaron a recibir acoso escolar. Lo que hoy llamamos bullying, pero toda la vida ha existido, pero que se necesita tratar y que se necesita valorar en una temprana edad, que a veces no nos damos cuenta. Bueno, a veces no, es que es imposible, porque no existen los medios ni los profesionales adecuados en los centros, porque no hay, o sea, son muchos niños para tan pocos profesionales. Entonces, muy importante, trabajar la base que son los niños. Los niños, eso sobre todo es súper importante, el control y directamente la supervisión y sobre todo muy importante la socialización de los menores, porque realmente hay niños que no saben socializar y luego pueden, incluso como tú dices, degenerar en otros, porque tienen situaciones muy complicadas en sus domicilios. Y muy pocas veces se dan cuenta en los centros escolares, ¿eh? Es muy Muy complicado pocas. Ya tiene que ser también. una cosa, ya tiene que ser una cosa muy llamativa para que ya llamen a los padres y si los padres tampoco ponen de su parte, lo que hemos dicho, el Centro También Milagros pasa, tampoco ¿eh? puede hacer. Exacto, que también pasa. Mm. Pero bueno, y luego hay padres que intentan hacer todo lo posible para que se solucionen los problemas y nadie les hace caso. Es que están las tres partes, cuatro Sí, partes. hace falta más inversión, tanto en educación como en salud mental, acceso a salud mental para los menores, porque realmente se está dando muchísimos casos y unas listas de espera bastante largas y no todo el mundo tiene acceso o puede tener acceso a una sanidad privada. Correcto. Entonces, deberían de tener más en cuenta lo que es la salud mental de los menores, pero ya desde tempranas edades, ¿eh? Porque cuanto Sí, antes se sí, sí. trate cualquier problema que tenga a nivel psicológico, algún trauma o cualquier cosa que le haya pasado, una enfermedad que no ha dado la cara, pero que realmente tiene síntomas y no está Exacto. siendo tratado de pequeño, pues obviamente eso va a ir degenerando y a la Es que larga lo van creamos desarrollando. delincuentes. Es que lo van Creamos desarrollando. delincuentes, exactamente, creamos delincuentes por falta de supervisión de determinadas circunstancias de ese menor. Y es que a día de hoy existen tantos estudios para poder trabajar en ello y valorarlo y poder trabajar en esa prevención y por lo menos intentarlo, porque evidentemente Mm. no va a salir, oye, porque dicen que queréis vivir en una utopía, no. Pero si podemos bajar la delincuencia de un 90 a un 80, después a un 70 y un 50 y un 40, para mí ya bajar un 10% o de 9 personas a 8, para mí ya es un trabajo bastante bien hecho. Porque eso significa que funciona, que hay que seguir trabajando, pero que funciona. Pero es que en este caso no está siendo así, todo lo contrario. No, Del 8 hemos claro. pasado al 10 y del 10 al 15. Es que sí, está subiendo. Entonces, Pero
todos los delitos en España, el índice de criminalidad, todos están subiendo. Todos. De Todos. hecho, no están sacando de hecho, están tardando en sacar. Tienen que salir trimestralmente. Y cada vez lo sacan más tarde. Y además, y que sean sinceros, porque están engañando en las cifras. Son mayores. Porque si no, no me cuadran. No me cuadra. Cuando suceden casos de agresiones y luego miramos las cifras, a mí hay algunos casos que no me cuadran. Yo te digo porque el trabajo de posgrado que hice de experto en criminología precisamente basaba sobre eso. Y realmente yo lo que hice para saber más o menos, porque los índices del Ministerio del Interior no me cuadraban, fue coger las estadísticas judiciales. Y realmente Mi, se veía un incremento mm, impresionante, pero tanto mi el trabajo de fin de fiscal, carrera fue menores, de agresores sexuales, ¿eh? El crecimiento y la es que alarma social. y se vio incluso en el año 2020 que estábamos todos Que estamos encerrados, se cerrados vio que había un aumento. porque creció la criminalidad, la ciberdelincuencia, la delincuencia sexual por Internet. Y Porque la eso violencia también de le género añadí también creció. Claro, es que la gente mucho. decía, ¿cómo? Y yo, bueno, es que estábamos encerrados. Entonces, el crecimiento de violencia sexual por redes sociales fue una barbaridad. Podría ser más de un 50%. Lo que pasa es que no lo van a poner así, porque entonces la Sí, porque gente se está ahí lo que es fastidia. la cifra oscura, la que no Exacto, se ve, la que no se sabe o la que no se denuncia. ¿Vale? exacto. Porque existe, pero creció más, por lo menos un 50% a raíz de lo que ha ido sucediendo tras lo que es el encierro, daba toda la estadística. Es decir, si yo cuando hice la estadística propia mía del estudio de los últimos 5 años, porque me hice los últimos 5 años y entraba el COVID, el tiempo que estuvimos encerrados, yo digo, esto aquí más de un 50%. Lo que pasa que no se puede demostrar ni desarrollar a nivel porcentaje real porque no existían las denuncias, porque no se podía denunciar. Y porque la gente realmente tenía tanto miedo a ser sancionada por acudir Exacto. a una comisaría y además a Y por coger el algo por miedo el también, ¿eh? camino, Y a por el coger miedo algo por el también, camino que también. realmente no se denunciaban en casi ningún tipo de delito. Tenía que ser una cosa muy seria. Exacto. Pero mucha Yo gente se tenía quedó en amigos, casa ¿eh? y no denunciaba. No, 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 no. Y aparte Mm, por miedo y por vergüenza también. sí. Que ese también existe. No, no, Mucho. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por el que dirán. Bueno, ha sido una charla muy amena y Muy ya buena. para terminar te quiero preguntar una cosa que no tiene nada que ver con esto, porque ya lo sabes, que te Vale. lo he dicho. Sí. A ver, esto ya es del tema Daniel Sancho, porque es una duda que Ujú. yo considero que como persona medianamente inteligente lo puedo llegar a entender. Sí. He oído en algunos canales que el cortar a trozos a la persona fallecida había dos tipos de corte. Un tipo de corte que era muy burdo, Ujú. de una persona que no tenía conocimientos de descuartizamiento de una persona, pero había otros trozos directamente cortados perfectamente como si hubiera sido una persona experimentada. Ujú. Tú como criminóloga, si te dan un informe de la autopsia en el que se ve que hay esos dos tipos de corte, ¿cuál sería tu conclusión personal como hipótesis respecto a cómo se ha realizado esa acción? Si me habéis visto en otro canal hablando además de hechos de la propia disección de un cuerpo, que lo estuve hablando con Axel, si siempre dije que Daniel Sancho, su implicación estaba clara, pero no sabía hasta qué punto. Si existe realmente esa autopsia en la que se alega y se indica y se desarrolla que hay dos tipos de cortes, uno realizado por un individuo que sabe perfectamente diseccionar un cadáver y otra por un individuo que no sabe cómo hacerlo y existen y son cortes burdos como bien indicas, evidentemente, bajo mi hipótesis sin ver más allá, que es el informe, te diría, punto número uno, que hay más de una persona implicada, como he dicho desde un principio,
que sigue siendo una hipótesis, porque yo no estaba ahí y vamos en relación de los datos que vamos recabando y que se nos van dando, ¿vale? Y dos, eh, tal y como se cuenta desde el principio los hechos, no son reales. Con lo cual, aquí hay una historia mucho más allá que habría que investigar 100% y que no se va a llegar. Tercer punto que quiero dar, si existe realmente esa autopsia donde se indica que hay un corte perfectamente hecho y por otro no, significa que dentro de la implicación de Daniel Sancho, ¿qué más había ahí? ¿Quién es el que estaba ahí? ¿Por qué? ¿Y qué motivación para acabar con la vida realmente de este señor? O porque perfectamente podría ser que intentase violar a Daniel Sancho, vamos a dejarlo ahí, pero después, ¿por qué se descuartizó el cadáver de Edwin Arrieta? ¿Vale? De todas No, maneras, el torso sigue sin aparecer, ¿no? no. El torso sigue sin aparecer. Se dijo Aparece todo directamente. menos el Parece torso. ser que en un documento del expediente, y eso salieron en los medios de comunicación, Sí, decían que habían encontrado un tórax, pero el tórax no ha sido analizado y dicen que puede ser un error de transcripción. ya, qué claro. O sea, Bueno, en los primeros 4 días era todo muy claro. Oye, y ya hay dudas. No sé, es que lo que pasa, el problema es que al final hay un chico que posiblemente su sentencia sea pena capital y el caso realmente no se haya desarrollado como se tiene que desarrollar. Mira, hay una cosa que dijo Fran Cuesta y tiene toda la razón. Nosotros estamos hablando desde una hipótesis de leyes que nosotros, por las leyes que nosotros nos regimos y no estamos hablando realmente por las leyes que se rigen ellos. Entonces, quizás, y siempre he dicho también que en base a eso, la defensa con mucha cautela se calla muchas cosas porque necesitan intentar que la condena no sea pena de muerte, sino que la condena por lo menos sea la cadena perpetua o la máxima que fuesen 25 años, ¿no? Por un tipo de asesinato así. El problema está que en el 2018 fue la última vez que se cometió, o sea, perdón, que hubo una sentencia de pena capital y era solo por un robo y asesinato. En este caso, un asesinato, por lo que está siendo valorado este juicio es por un asesinato con un descuartizamiento. Entonces, sigo diciéndolo que este chico fácil no lo tiene y que el juez, la gente cree que puede llevarse por lo que se esté diciendo o por lo que se haya alegado y demás. Y lo más seguro, como dice Fran Cuesta, que por lo que se va a llevar es por los informes que se han presentado por la Fiscalía principalmente. Visto a lo que él vive allí y lo que se conoce realmente de las leyes de allí. Con lo cual, si se ha presentado una autopsia, ojalá se haya presentado una autopsia donde o sea, un informe de una autopsia donde se alegue realmente que existen dos tipos de corte, porque eso les da el beneficio de la duda de decir que él no ha sido el único implicado en ese asesinato. Y luego está que les da igual. Y que ya se cierre el caso, sentencia y hasta luego. Pero como ha sido tan mediático, igual cabe una posibilidad. Entonces no lo sabemos, porque sus leyes son totalmente diferentes a las nuestras. A ellos les da igual. ya va. Ellos presentan unas pruebas y esas pruebas son las que se van a regir. Ujú. A ver cómo queda el asunto. Lo sabremos el 29 de agosto. De agosto, De cuando no hay agosto que será esperar. la sentencia. Esperemos que Y a además ver Daniel qué. siga en la misma cárcel, hasta entonces, porque No, la no, sí, sí, va a intención, seguir en la misma. sí, bueno, pero Va por a el seguir. momento, pero como Ujú. si ellos quieren cambiarlo, lo van a cambiar. De momento han conseguido que no, pero tenían la intención. Y de hecho, la sentencia va a ser condenatoria, absuelto no va a ser. Con lo cual, la cárcel no va a ser esa, lo sabemos todos, ¿no? Va a ser otra, que va a ser peor. Entonces, veremos a A ver. ver, ya, ya veremos a ver cuál es el resultado. Yo sigo apostando por la defensa, ya lo sabes. Sí, sí, igual que yo, obvio.
Pero no Y es yo fácil. espero que ni pena de muerte ni cadena perpetua y que pronto lo podamos tener aquí, ¿vale? Porque yo estoy ahí haciendo mis elucubraciones, intentando mirar cositas y ya está. Lo sé, lo sé. Ahí estáis, ahí. Pero bueno, que aquí ya siempre sabemos que aquí con respeto se puede debatir todo. Hay Siempre. mucha gente que piensa lo mismo que Fran Cuesta y podemos tener sorpresita. Podemos tener sorpresita porque yo entiendo que al ser un crimen tan mediático, con con tanto foco, con la embajada allí mirando que se cumplan los derechos fundamentales, porque tienen que estar allí cuando hay un extranjero, pues a lo Exacto, sí, se mejor tiene que cumplir. aplicando un poquito lo que es los derechos humanos que están firmados por Tailandia, pues a lo mejor tenemos sorpresa. Y yo espero que sí. Ojalá. Por el Vamos a bien ver. de él, básicamente. Sí, sí, claro. Independientemente de que sea culpable o no, ¿eh? Por eso a mí me dicen, A bueno, ver, pero se ha si ha matado. hecho Bueno, algo, vale, pero lo tiene que pagar y a ver, si punto. ha hecho algo, escucha, si ha hecho algo lo tiene que pagar como todo hijo de vecino. Pero yo, como soy abogada y casi siempre de la defensa, siempre digo que presunción de inocencia ante todo. Y Claro, hasta que no me lo diga un juez y sea la sentencia firme que no se pueda recurrir, sigo y voy a mantener el principio de presunción de inocencia, ¿sabes? siempre. Siempre se tiene que Sí. mantener. Bueno, pues, ¿quieres decir algo más? No, ¿Algo que quieras añadir? me ha encantado hablar contigo este ratito. Ha sido muy ameno. Sí, Bueno, pues nos vamos a despedir por aquí. A ver vale. si encuentro el ratón, que como es la primera entrevista que hago, Ah, venga. a ver, Qué bien. nos despedimos. Bueno, un placer. Espero vuestros comentarios. Encantada de tenerte en el canal. Encantado de estar contigo. Chao. Chao.